siempre pensando en tu carrera y en tus misiones y ahora involucras a la familia en esto, Santiago. ¿Qué te pasa? Estás histérica, Tatiana. Mejor te calles. No, no me voy a callar. Ya no me voy a callar. Estamos hablando de la vida de Oscar y a ti nada más se te ocurre amenazar a los que lo tienen secuestrado. Disculpe, general. Informa García que encontraron a Guarura y al vehículo a 10 calles del colegio de su hijo. Maldita sea. Lo que le pase a Oscar es responsabilidad tuya, Santiago. De nadie más. Tatiana, de nada sirven tus recriminaciones ni tu histeria. No. Esta situación ya cruzó todos los límites, Santiago. Yo creí en ti, en tu honestidad, a pesar de todas tus acusaciones, pero esto... Ten mucho cuidado con todo lo que dices. Así que mejor te sientas a esperar a que yo resuelva todo esto. Número desconocido. Pásamelo. No. Bueno. Doña, ya que con su marido no se puede negociar, vamos a ver si a usted se le importa la vida de su Oscarito. Por lo que más quiera, no le haga nada a mi hijo. Pues si por eso lo hago, doña. Por una de las personas que más quiero, ¿sabe? Buenas tardes, Doc. Hice lo que me dijiste que hiciera. Yo no te dije que hicieras nada. Sí, claro, cómo no. Me dijiste que no podía limitarme a mis posibilidades y que no me podía afectar lo que los demás pensaran o quisieran de mí. No. Muy bien, sí, suena que diste un paso importante. No, es que me siento bien mal. O sea, siento que estoy dejando sola a mi primo. Y pues nunca le he hecho eso, ¿sabes? ¿Y qué alternativa crees que hay? Pues aceptar a Ismael como jefe. Pero eso es precisamente lo que no quieres. Es que no entiendo por qué siempre tienen que mandar a los machos. O sea, siempre es Diana, haz esto, Diana, ve para allá, Diana, lo otro, Diana, tráemela a Laurita, Diana, esto. Ya me cansé, pues. Ahí están las respuestas a lo que estás preguntando. Señora, ¿anda ahí o qué? ¿Me escucha? Sí, dígame cuánto dinero necesita, yo se lo consigo. No, señora. Esto no es cuestión de billete. Mire, no sé si sepa, pero su marido secuestró a mi jefa, ¿sí sabía? ¿Que secuestró a quién? Suelta. Pásamelo. Estás jugando con fuego, miserable. Está bien, no debí meterme con tu jefa. La voy a soltar, pero primero libera a Oscar. ¿Ah, sí? ¿Y cómo le hago para confiar en que sí va a cumplir su palabra, general? Todavía tienes esa foto, así que suelta a mi hijo. Fíjese, qué bueno, ¿no? Que ande probando de su mismo remedio, general. Que aunque no lo crea, nosotros los bandidos tenemos códigos. Uno de ellos es no meterse con la familia de nuestros enemigos. Porque ¿sabe qué? Ellos no tienen nada que ver en nuestro business y eso siempre se respeta. A ver, guárdate tus códigos para tus tratos con maleantes. Devuélveme a mi hijo ya mismo. Así como levanté a su hijo, general, puedo hacer lo mismo con su hijita ahí en LA o con su esposa en el club. ¿Cómo ve? Ya, para con tus amenazas, que a tu jefa no le va a pasar nada. Pronto va a estar contigo. Quiero hablar con ella. Ella está bien. Está bueno, pues, quiero hablar con ella. Ahora no se puede, Ismael. No está aquí conmigo. Ah, bueno. Pues cuando se pueda, vuelve a saber de su hijo. Espera. En media hora lo llamo. Y espero que me conteste mi jefa. No es así de fácil. Ah, no. Pero usted lo puede todo, general. Ahí estamos, pues. Entonces, ¿por qué me siento tan mal? Describe ese sentimiento. Culpa. Como si me estuviera
desterrando. Pues al final del día es la única familia que tengo, ¿no? Y siento que me estoy condenando a la soledad. La soledad no tiene que ser un castigo, Diana. Puede ser una decisión que, bien llevada, es hasta un privilegio. ¿Tú crees? Creo que es una manera de verlo. La otra es pensar en lo que haces no desde la culpa, sino desde lo que te nace aquí, desde tu verdad. Jamás en mi vida pisé una cárcel. Y mira que cometí un de delitos. Con todo respeto, para haberse dedicado a la vida alegre, Usted está entera, doña. La señora debe tener sus secretitos, Rocío. Seguro y no los puede compartir, ¿verdad? Ya, no, ya. Ya sé que quieren preguntarle muchas cosas aquí a la señora, pero también ella y yo tenemos cosas que platicar. Ni se te ocurra que me vas a dejar sola. Tú te quedas aquí conmigo, mijito. Tranquila, mi tata. Todo va a estar bien. Bueno, cuando se le pase el drama, a la princesita me avisas, ¿eh? Ya, Elizabeth. Por Leo no puedes hacer más. Ya vámonos. Yo creo que podemos intentar hablar con el director del reclusorio. Elizabeth, tenemos que estar con Ismael para lo de la tata. Ismael, se están cargando de eso. Tú estás conmigo, pa. Tú no me necesitas para hablar a la cámara de tu celular, por Dios santo. Usted ponte en mi lugar. Ismael tampoco te necesita, ¿o sí? Bueno, por lo menos él me hace caso. Él me hace sentir que hago algo, que soy útil. ¿Sabes qué deberías hacer? Dejarte de jugar juegos con la tata. Parar de echarse de madres y hacer jetas cuando se nota leguas las ganas que ustedes dos se tienen. Mira, no es porque sea de tu incumbencia, pero si no estamos juntos, no es por mí. Vamos con Ismael, George. Gracias. Bueno, ¿quién es esta muchachita, Leo? Se llama Mariela Hernández, la hija del gancho. Maneja esta prisión y la de los hombres. ¿Y por qué estás aquí, mijo? Esta es la de mujeres. Pues estoy tratando de salvar mi pellejo. La Mariela me amenazó con matarme a las 9 de la noche. Madres. Te juro por esta que la él y mi hijo han estado pendientes de ayudarte. Simón. Y mi abogado también está en eso. Pero la Eli acaba de hacer un live presionando para que me trasladen. Y pues eso no le agrada a Mariela. Ay, es que este business va a acabar con toda la familia. Porque tú eres familia, mijo. Y con todo respeto, la neta no entiendo por qué se metieron conmigo. Pues eso te iba a preguntar. ¿Qué fregados haces aquí? Pues es que el Chacorta me desconoció y me secuestró y me entregó al general ese. Al mendigo que le hace la vida imposible al Isma y a la Diana. Y a mí. El general fue el que me recibió aquí. Él fue el que decidió que me llenaran de acusaciones. Vamos a salir de aquí, mijito. Vas a ver que el Isma va a negociar con el general. Nos va a salvar, nos va a sacar de aquí. Gobierno. Tranquila. Tranquilo tú, mi hijo, vas a ver todo. Vale. ¿Ya se acabó el lloriqueo o seguimos en drama? Chamaca. Oíme, ¿y qué tal en lo que terminamos? Balaceados porque sí. Cuidando este jardín. Y con este murciélago que... Ey, no pilas como lo va a tirar al agua, hermano. Relájese. ¿Y yo qué? Descubrí lo que significa el tatuaje de Skinny. ¿Y ahora me ponen de niñero? Vea, yo solamente les voy a decir una vaina.
Yo estoy esperando la señal desde Ciudad de México para irme con Dianita para la tierrita. Parcero, se le hizo el milagro, ¿no? Lo veo bien ahí porque está como para... Mucho cuidado con lo que va a decir, parce. Señor Horacio, ¿le puedo robar un segundito? Un segundo. Claro que sí, Paco. ¿Qué pasó? Nos gustaría ir a nuestra casa para hablar con mis papás lo de Colombia. Simón, pues, para avisarle a mis papás, ¿no? De que nos vamos a ir todos juntos para allá. A ver, un momentico. ¿Cómo así que nos vamos a ir todos juntos? Si yo cuando accedí a esto, pensé que eran ustedes dos nada más. ¿Cómo así que todos? Ah, perdón. Yo pensé que sí sabía, pero no se preocupe. Ellos se pueden quedar en mi cuarto. Mi papá es bueno para el campo, mi mamá sirve para la cocina. Bravo, aplaudan. Aplaudan, ¿no? Buenísimo. Oiga, usted es muy bueno. Un acto de caridad, mejor dicho, increíble. Hágale. Vaya. Angelita, si necesita guía turístico en Colombia, yo le ayudo. Y si no sabe bailar, yo le enseño. Ángela tiene quien la cuide. ¿Cómo? Oíme, qué rica que está, ¿no? Como para partirla suavecito. Sí, humilla. Ya. Por fin se está durmiendo. ¿Quieres que pidamos algo en la habitación? No. Bueno, pues aquí estamos. Mira, Laurita, yo hace mucho que... Pues que estaba esperando este momento. Es que... Perdón. No, está bien, está bien. Es que estoy bien. No, tú no. Es que... Te explico. Yo tengo 10 años que no estoy con una mujer. Esa es la verdad. ¿Podemos empezar? Está bien. ¿Tanto así te importa? No es de que me importes o no, mamacita. Es que ya me enamoraste. Yo me siento como tuyo. ¿Y sabes cómo? Es que tengo muchos fantasmas. Muchos líos. Muchas excusas. Llévenselo. ¿Qué pasó? ¿Te dijo que te va a regresar a la tata? Y hablé con ese mendigo general y su vieja. Ya se dio. Dijo que me va a regresar a mi jefita, Dalvio. ¿Te dijo cuándo? De él, pero sí es un hecho. Pero vas a regresar al morro en cuanto recuperemos a la tata. Oigan, pues por mi lado, mi live se hizo viral. Espero que esto sirva para presionar al general y sacar a Leo de la cárcel. ¿Y lo de dónde anda? No sé, no estaba contigo. Tienes dos cosas que le interesan al general. El morro y la foto. ¿Cuál es el plan? Con esto del hijo ya ganamos algo de tiempo, Dalvio. ¿Tiempo para qué? Para hacer algo en lo que tú me vas a ayudar.